Bueno, ahora sí, pues bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, pues vamos a dar inicio a esta iniciativa por parte de la Asociación Médica Estudiantil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por parte del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, en el cual queremos empezar con el día de hoy con este conjunto de ponencias a lo largo de lo que resta bueno, lo que queda poco del semestre, con el semestre que viene, para iniciar un Journal Club, o sea, diferentes asociaciones, no únicamente estudiantes de medicina, sino que también a nivel nacional e internacional, cuentan con este apartado de un Journal Club para poder así darle un poquito más de difusión a lo que se presenta en cada institución. O sea, básicamente hoy empezamos con una ponencia sobre evaluación de la atención primaria en infarto agudo de miocardio en centros comunitarios del sureste de Tabasco, pero queremos que todos los que vayamos publicando, ya sea en SCOMP o únicamente aquí en la universidad, tengan este espacio para expresar un poquito más sus resultados, porque todo lo que los que hemos estado envueltos en un proceso de publicación, sabemos que realmente la ciencia, la investigación que estamos haciendo no culmina únicamente en el proceso de publicación de un artículo ya sea indexado, sino también hay que darle esta difusión necesaria, porque los resultados no son nada si no se esparcen, por decirlo así, si no se da a conocer no únicamente a la gente interesada en el tema, sino al público. Por lo cual, esta vez realizamos esta primera ponencia de este Journal Club por parte de AMUJAT, básicamente por estos motivos, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Juvenal Eduardo Salgado Montalvo, algunos ya me conocerán, soy el actual presidente de la Asociación Médica Estudiantil de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, AMUJAT. Actualmente soy estudiante de séptimo semestre, ya casi en octavo. Y el día de hoy, para iniciar con este Journal Club, les traemos un artículo titulado Evaluation of Primary Care in the Management of Acute Myocardial Infarction in Community Centers in Southeastern Mexico. Básicamente, la evaluación de la atención primaria del manejo del infarto agudo de miocardio en centros comunitarios del sureste mexicano. Este fue un protocolo en colaboración con diferentes doctores, el doctor Sergio Quiroz Gómez, que igual hoy nos acompaña para la presentación de todo este protocolo, de todo este artículo, que al final de cuentas la publicación de este artículo fue en la revista Atención Primaria por parte del Sevier, en su volumen 57, en el número 3. Esta publicación fue en el actual año, en marzo. Así que, pues bueno, empezamos ahora sí con la presentación de lo que es este artículo publicado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Muchas gracias a los integrantes de AMEUJAT, a Juvenal y a todo el equipo que hace posible que este tipo de actividades podamos realizarlas y enfocarlas a ustedes como médicos en formación. Es importante que AMEUJAT, como una asociación de estudiantes de medicina, cuente con un Journal Club. Este tipo de estrategias hace que ustedes asimilen el conocimiento científico de manera más sencilla, flexible, cotidiana, y que no se vea la ciencia como algo rígido o aburrido, que de manera eh, fraterna, de manera amigable, de manera digerible, podamos ir desarticulando, digamos, un trabajo de investigación para que sea entendible para cualquiera de ustedes. En esta ocasión, como les comentaba Juvenal, vamos a analizar un artículo que realizamos aquí en el estado de Tabasco, enfocado en la atención primaria del infarto. Como sabemos, el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte dentro de las enfermedades cardiovasculares en nuestro estado y también en nuestro país. Entonces, por ello nos enfocamos en este problema y también lo aterrizamos en la atención primaria. Cuando hablamos de atención primaria, muchas veces solemos asimilarla, la palabra, a un centro de salud, pero no necesariamente significa un centro de salud.
Los centros de salud ciertamente forman parte de la atención primaria, pero atención primaria puede incluso abarcar el segundo, tercer nivel. Entonces no es exclusiva la atención primaria de los centros de salud. Eso quisiera que sí les quede claro, que atención primaria más bien es la colaboración interinstitucional, la participación de la comunidad, la corresponsabilidad entre las personas, las familias, con los profesionales, llámese enfermeras, enfermeros, médicos, nutriólogos, todos los que conforman al sector salud, en conjunto con la sociedad. Aquí lo que se busca en la atención primaria es que la atención sea coordinada, que se atienda de manera oportuna. Por eso muchas veces atención primaria se puede también comparar con atención primordial, porque lo que buscamos es darle prioridad a la necesidad de la persona o de la familia. Entonces, la siguiente, por favor. La atención primaria, vamos a enfocarla en el infarto, y hablando del infarto, pues sabemos que es una entidad que es aguda. Sin embargo, para que ésta se presente, se necesitan de diferentes factores, de diferentes determinantes para que pueda ocurrir, que generalmente inician muchos años atrás. Entonces hablamos de una entidad aguda, pero que antes, muchos años antes, los determinantes o los factores han ido causando un deterioro en la persona. Y el infarto, pues muchas veces lo traducimos en un electro, en enzimas cardíacas, pero no solamente son electros o enzimas cardíacas, sino que dependemos de todo un articulado, como lo ven ustedes en la imagen, es una cadena en con qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a obtener y para qué. El sistema de salud de nuestro país es un sistema complejo, ya que tiene diferentes instituciones que lo integran. Y desde ahí ya tenemos un panorama algo complicado. Sin embargo, para que una persona pueda ser atendida oportunamente, necesita de insumos, necesita de medicamentos, necesita de equipo, y esto lo debe dar el sistema de salud. Háblese del público o privado, pero vamos a centrarnos en el público porque fue el objeto de estudio de nuestra investigación. En este caso nos enfocamos en los centros comunitarios, es decir, en los centros de salud, porque muchas veces enfocamos el problema del infarto al hospital, que sí, ciertamente en el hospital es en donde se resuelven este tipo de entidades, pero en el primer nivel de atención es en donde se complican las cosas si no se diagnostica rápidamente y se da un tratamiento precoz para no llegar a un estado de discapacidad o la muerte, como suele suceder en muchos casos. Entonces, en esta investigación lo que buscamos es identificar cuál área de oportunidad tenían los centros de salud cuando hicimos la investigación, porque en Tabasco sabemos que la geografía complica un poco las cosas para que la atención del infarto sea efectiva. Entonces, en atención primaria evaluamos con qué trabajamos y cómo trabajamos es parte de la actividad operativa del cuerpo médico, de enfermería y obviamente del sistema de urgencias para el traslado. ¿Qué es lo que buscamos? Pues finalmente determinar si el nivel de muertes es alto, bajo, medio. ¿Y para qué? Para determinar si los servicios de salud son efectivos o no, si se brinda la oportunidad, si se brinda la equidad, porque no es lo mismo que hablemos de una persona que está en Villahermosa a una persona que está, por ejemplo, en Jonuta infartándose. Entonces hay varias variables, varios determinantes que entran en juego. Ok, vamos a la siguiente y le dejo la voz a Juana.
No va, perfecto, muchas gracias, doctor. Y continuando con esta atención primaria en salud, hay que tener en cuenta que obviamente nosotros nos regimos por diferentes leyes, diferentes literaturas que vienen de los principales asociaciones o principales voces sobre enfermedades cardiovasculares. Hablando de bueno, lo que muchos conocemos como la GPC y lo que viene ya a continuación en este gobierno, que son los PRONAM. Toda esta información se va a basar en qué están diciendo, por decirlo así, los expertos o qué han dicho en cómo tratar el infarto. Porque ya que estas asociaciones me pueden hablar de cómo tratar o cómo tratar una insuficiencia cardíaca con GLP-1, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando ahorita. También me pueden hablar o pues, están obligados a hablar sobre la atención primaria en salud, ya que el estudio de las enfermedades cardiovasculares abordan desde un primer nivel hasta un tercer nivel o hablando de altas especialidades, ¿no? Así que a nivel internacional tenemos estas tres principales asociaciones, que es la American College of Cardiology, la American Heart Association, que es la AHA, muy conocida, y la ESC, que es la Sociedad Europea de Cardiología. Estas tres asociaciones, que son las principales asociaciones que hablan sobre enfermedades cardiovasculares, de aquí, de tanto de información de ellos como de información mexicana, se han sacado las guías que al día de hoy son de estudio mexicano, las guías que se ponen en la práctica al día a día en cualquier institución mexicana principalmente. Que tenemos, por ejemplo, las GPCs del diagnóstico y tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT en mayores de 65 años y también hay personas que son de mayores de 18 años. Una joyita mexicana que tenemos que es el Código Infarto, realizado también por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realmente, a los que están interesados en materias como la cardiología o de salud cardiovascular, este protocolo del Código Infarto realmente es algo, una joyita que tenemos aquí en México. Y abordando un poquito a futuro, lo que viene para el gobierno mexicano son los PRONAM, que estos los PRONAM es como el gobierno mexicano o la Secretaría de Salud se dio cuenta que estas GPCs realmente sí abarcan la información necesaria, aunque ya un poquito desactualizadas, pero son muy largas. Así que estos PRONAM buscan que esta información dada en las GPCs, reducirlas un poquito más, pues obviamente para que sean más prácticas a la utilidad médica en el día a día. Así que serían como que la atención primaria en salud, enfermedades cardiovasculares, contextualizándolo un poquito más a la salud de los mexicanos, a cómo día a día se ve tanto en hospitales de aquí del sureste de México, como hablando de toda la República Mexicana. Pues bueno, ahora sí ya entrando de lleno en lo que fue este artículo publicado, tenemos como que introducción que las enfermedades cardiovasculares, como bien ya se mencionaba, son de alta prevalencia e incidencia, no únicamente en México, como lo ha evidenciado en encuestas como en Sanud o diferentes encuestas de epidemiología aquí en México, sino que también en todo el mundo es un problema que en la actualidad aborda muchísimos casos a nivel mundial. El conocimiento y la aplicación de estos protocolos, de todo lo que ya vimos en el contexto médico, es importante porque realmente nos sirve obviamente toda esta información que se tiene actualmente, cómo abordar el infarto, cómo tratarlo, cómo prevenirlo incluso, pero si no se aplica o no, si realmente no se está haciendo lo que se debería hacer en la práctica médica en México o en cualquier parte del mundo, ¿realmente es eficiente? O sea, ¿realmente está sirviendo para algo esa información o es información únicamente que solamente está ahí, que no se aplica? Así que realmente de aquí nace nuestra pregunta de investigación, de realmente saber si aquí en el sureste mexicano se está atendiendo de la manera correcta el infarto y si no, ¿por qué? ¿Por qué no se está teniendo el infarto de la manera que debe? Sí que, sin embargo, hay que tener en cuenta que obviamente el por qué no se está teniendo bien del infarto tiene muchos factores, como lo mencionó anteriormente el doctor. O sea, no únicamente se basa en el conocimiento del médico, que sería de las cosas de los ejes angulares, sino que también hay que tener en cuenta, obviamente, las características del lugar donde se está teniendo el infarto. O sea, los que han leído un poquito sobre infarto saben que esto tiene que terminar en una intervención, en una revascularización coronaria, pero realmente, como dice el doctor, a lo mejor estos pacientes que están infartando en Jonuta, que están infartando en Tenosique, en Emiliano Zapata, realmente tienen el acceso a una revascularización, tienen el acceso a una sala de hemodinamia, así que eso tratamos de evaluarlo en este trabajo, conocer realmente si están abordando bien el infarto y si no, ¿por qué? Los objetivos de este trabajo en general fue determinar el nivel de conocimiento teórico práctico de los médicos de primer nivel sobre el manejo del infarto agudo del miocardio, como les digo, el conocimiento cómo el infarto es de suma importancia para tratar el infarto. Identificar las principales barreras, como disponibilidad de los fármacos o falta de capacitación, que limitan el abordaje clínico adecuado en los centros de salud. O sea, nosotros queríamos ver si estos médicos no abordaban de manera correcta el infarto, era realmente saber la causa. Realmente no únicamente evidenciar el que no se está evaluando o realizando los protocolos necesarios, sino realmente conocer la causalidad de este efecto. Correlacionar el tiempo transcurrido de la última capacitación recibida con el desempeño en la evaluación del abordaje clínico
Esto es importante porque fue uno de nuestros resultados más relevantes que encontramos en este estudio. Como metodología, bueno, el diseño de este estudio fue un estudio descriptivo, transversal y correlacional, con una población muestra de 144 médicos en primer nivel de atención. Realmente tuvimos la ventaja de que logramos abordar todos los municipios del estado de Tabasco, así que puede ser una muestra no estadísticamente significativa, pero logramos abarcar a todos los municipios del estado. La metodología, pues bueno, esto se incluyó a médicos en ejercicio en el primer nivel de atención con participación directa en infarto agudo del miocardio. Realmente nosotros queremos evaluar a esos médicos que están abordando día a día constantemente el infarto, porque realmente son los que nos van a dar o los que conocen realmente el por qué o cuáles son las dificultades al abordar un infarto aquí en Tabasco. Y con el instrumento se aplicó la evaluación del instrumento ASIAM, abordaje clínico en infarto agudo del miocardio, que también es de autoría propia, que ese instrumento ya fue validado y ya incluso ya hubo una publicación sobre la validación de ese instrumento. Así que esta fue la metodología del trabajo. Y, por ejemplo, para conocer un poquito más de este ASIAM, que les digo que es un instrumento validado, que ya fue publicado, igual de autoría aquí parte de la universidad y de nosotros, hay que saber realmente este instrumento qué es lo que estaba evaluando, o sea, qué se le está preguntando a los médicos para decir que para realmente conocer si está abordando bien y si no, porque, bueno, para no entrar tanto en detalles, tiene un alfa de Cronbach de 0.8, es decir, usa una consistencia interna bastante buena, pues para evaluar en este caso el abordaje clínico del infarto agudo del miocardio. Se dividía principalmente en tres características principales: conocer sociodemográficos, conocer quién estaba teniendo el infarto; teórico y práctico, conocer el cómo, realmente si sabía el cómo y el qué de todo del infarto agudo del miocardio; y las limitaciones, realmente conocer qué limitaciones están teniendo los médicos tabasqueños al tratar un infartado aquí en Tabasco. Pues bueno, estas tres dimensiones se dividían en 21 ítems totales y los resultados que nosotros obteníamos de este instrumento se dividía en tres: en un conocimiento, un abordaje óptimo, regular y deficiente. Esta variación fue utilizada, obviamente, pues para lograr categorizar a todos estos médicos y conocer realmente los que, por ejemplo, abordan de manera óptima, tratar de buscar correlaciones, el por qué lo están abordando de manera óptima, y los que lo abordaban de manera eficiente y conocer el por qué lo estaban abordando de manera eficiente. Que básicamente es un pequeño resumen de un instrumento pues realmente validado y con consistencia, con una confiabilidad interna pues bastante alta. Les recomiendo igual que si gustan, pueden leer este artículo que ya publicamos. Y bueno, ahora sí, pasando a lo que obtuvimos, estos resultados, o sea, realmente la materia prima o lo que se busca de cualquier investigación, que son estos resultados, pues en datos sociodemográficos tuvimos pues básicamente lo que marcan a nivel nacional, ¿no? Que obviamente que hay más mujeres que hombres. En este caso obtuvimos un 45.1% de hombres, 54.9% de mujeres. Y algo también importante, que el 97.9% eran médicos en edad de 25 a 30 años. Esto es indicándonos o sea, que realmente los médicos que atienden el infarto aquí en Tabasco son médicos relativamente jóvenes. O sea, realmente son médicos que a lo mejor, que también se preguntó, no llegan a tener una experiencia de más de 6 años en el abordaje de un infarto. Así que esto también puede ser aunque no se encontró una correlación, en futuros estudios puede ser considerado para realmente con una muestra más grande considerar que estos médicos que están atendiendo el infarto, que son de edades tempranas, a lo mejor eso puede ser incluso una limitación para abordar el infarto. Pero bueno, ahora el puntaje de la SIAM, aquí obtuvimos que el 77.8% de los médicos encuestados tuvo un abordaje regular, el 17.4% un abordaje óptimo y el 4.9% un abordaje deficiente del infarto. Y si se dan cuenta, estos tres puntos que tenemos aquí vienen de las tres dimensiones que tuvo el instrumento. Por último, la dimensión de limitaciones, nos decían los médicos encuestados que principalmente la primera limitación que ellos encontraban, que, o sea, no es nada nuevo que estamos encontrando aquí en Tabasco, en México, era la disponibilidad de los fármacos, que los fármacos necesarios para tratar el infarto realmente no contaban con ellos. Y de ahí nos encontramos de una limitación de primera mano para el abordaje de este mismo infarto, porque si no cuentas con el fármaco necesario para tratarlo, obviamente tu abordaje se va a ir, la calidad de tu abordaje de cualquier enfermedad se va a ir viendo cada vez más limitado. Otro también que mencionaban, el 35.1% mencionaba que realmente en el abordaje del infarto había una falta de capacitación, esto remarcando que en una enfermedad de tanta importancia, de tanta prevalencia en México y en el mundo, debería haber un poquito más de capacitaciones sobre el abordaje o las actualizaciones que haya de esto, debido, les digo, a la prevalencia que hay de esto, ¿no? O sea, porque no es una enfermedad rara, es una enfermedad que día a día hay en cualquier hospital aquí en Tabasco.
Y el 16% mencionaba que las limitaciones que encontraban durante el abordaje del infarto era la falta de equipamiento o una infraestructura limitada de la institución donde se encontraba. Bueno, ahora como recordamos, ese trabajo también fue correlacional. Tratamos de buscar correlaciones entre todas nuestras variables por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Encontramos que la distribución de nuestros datos era normal, por lo cual se hizo una prueba de Spearman y se encontró una correlación negativa entre la última capacitación y el puntaje obtenido. Se encontró una correlación, como mencioné, negativa, lo que sugiere que entre más tiempo tenga la última capacitación, menor será el desempeño clínico del médico, lo que hace sentido con lo que, bueno, no únicamente con lo que encontramos aquí, sino con diferentes literaturas que vamos a ver a continuación en la discusión. Pero que tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces, en ese estudio encontramos que los médicos que llevaban más tiempo que habían recibido una última capacitación tuvieron un menor desempeño clínico. O sea, esto en los resultados se podría interpretar como que realmente la capacitación constante en el abordaje del infarto mejora el desempeño clínico de los pacientes y que una última capacitación, es decir, entre más tiempo haya pasado de su última capacitación, se va a ir viendo disminuida el desempeño clínico que tengan en cualquier patología, ¿no? Pero en este caso en el infarto. Como discusiones y conclusiones. Bueno, diferentes autores como Cole S. mencionan que para lograr el mejor pronóstico de un paciente con infarto es necesario un diagnóstico temprano y una rápida derivación de primer nivel. Aquí surge también una de las problemáticas que mencionaban los médicos, que era por ejemplo, lo que marcan las guías es que el tiempo aguja-balón, perdón, el tiempo puerta-balón sea de 30 minutos, la Gold Hour, por ejemplo, o incluso de 90 para una reperfusión coronaria. Ahora imagínense, bueno, o para que tengan este dato, en Tabasco, ¿cuántas salas de hemodinamia hay? ¿Cuántas salas realmente son capaces de realizar una revascularización coronaria? Realmente no llegamos ni a las 10 salas de hemodinamia. Así que, por ejemplo, aquí imagínense, no hay ni 10 salas de hemodinamia para realmente abordar a toda la población mexicana, que estamos hablando de 2.200.000 personas o un poquito más. Así que desde ahí encontramos una primera limitación que lo menciona. No es únicamente pasa en Tabasco, pasa realmente en gran cantidad del país mexicano o incluso de toda Latinoamérica. También menciona que la carencia de equipamiento, fármacos y personal para la atención al paciente grave influyen en la correcta atención en un paciente con infarto del miocardio, que se relaciona con lo que encontramos en este estudio, ¿no? Que mencionaron los médicos, que la falta de equipamiento o la falta de fármacos para la atención del infarto limitaban su abordaje. También que la capacitación de los médicos es de extraordinaria importancia al momento de un correcto abordaje clínico. Básicamente, más de lo mismo. Lo que encontramos en ese trabajo fue relacionado con esto, donde encontrando incluso una correlación negativa entre la duración de la última capacitación que tuvieron con su desempeño clínico. Y el tratamiento antitrombótico, fibrinolítico y de reperfusión coronaria es la piedra angular de esos procesos terapéuticos, es principalmente el fármaco. Si no tenemos el fármaco, pues cómo se aborda, ¿no? Así que estas son principalmente unas discusiones con otros autores que encontramos cierta similitud en sus resultados como en los nuestros. Así que como conclusión general de este trabajo, tenemos que los médicos de primer nivel tienen un conocimiento regular sobre el infarto, siendo esto una de las afecciones con mayor incidencia en México y en el mundo, lo cual requiere una atención rápida y precisa. Hay que mejorar este conocimiento sobre el abordaje del infarto de los médicos tabasqueños y es fundamental que cuente con una preparación óptima para mejorar el abordaje clínico y los resultados de estos pacientes. Tenemos que, obviamente, tener en cuenta y dimensionar la enfermedad de la que se está hablando. O sea, no es como lo mencioné hace ratito, no es una enfermedad rara, es una enfermedad que día a día se presenta en todo el mundo, principalmente en México, o sea, y en los tabasqueños. Si nos vamos a los factores de riesgo para tener un infarto, en la población tabasqueña se encuentra o sea, de alta gama estos principales factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Así que desde ahí nos tenemos que dimensionar que los pacientes o las personas tabasqueñas son muy propensas a desarrollar un infarto o a tener un evento isquémico, llámese infarto, llámese el que sea. Por lo cual los médicos de primer nivel de atención, que es obviamente a lo que la mayoría de los tabasqueños tienen una accesibilidad mayor, tienen que estar muy preparados y no únicamente muy preparados, sino tienen que tener el material correcto para poder realizar un abordaje correcto de este infarto. ¿Por qué? Porque en cuanto alguno de esos dos se vea afectado, desde ahí ya empieza a disminuir la calidad de atención que se le da al paciente, que obviamente buscamos que un paciente se le pueda dar la mejor calidad de atención y en el tiempo que marquen los días correspondientes. Así que esta sería una de nuestras principales conclusiones. Hay que tener en cuenta y recuerden que
por ejemplo, de esta investigación, de cualquier, llámese de esto, de cualquiera, de toda la investigación, de todos los datos que se generan, es donde van haciendo las nuevas políticas públicas, principalmente obviamente en salud pública. Así que es importante continuar con investigaciones de este tipo que hablen sobre el abordaje primario, no únicamente en infarto, sino de las enfermedades como mayor prevalencia en Tabasco, para lograr que el día de mañana estos resultados no se queden únicamente como una publicación que se encuentre indexada en PubMed o se encuentre indexada en donde sea, sino que también que con esta información se logre generar nuevas políticas públicas, que realmente las personas que son capaces de generar cambios a nivel de Secretaría de Salud, a nivel gubernamental, estos datos para con estos datos realmente hacer acciones necesarias en el sector salud aquí en Tabasco. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Como último mensaje, dejamos aquí una frase del doctor Harvey Cushing que dice: Heart disease before 80 is not the will of God, it is a failure of human will. Antes de que terminemos la sesión, me gustaría comentar, o más bien invitarles a que participen en las actividades académicas y científicas que sus compañeros en AMIUJAT o en CIAMEDI o en mentorías están realizando. Es importante que ustedes se vayan involucrando en este tipo de actividades desde su formación temprana, desde los primeros semestres, para que poco a poco vayan adquiriendo más competencias, desarrollen sus habilidades blandas, sobre todo la comunicación y la comunicación científica, que es importante en nuestros tiempos. Y algo que busco con los alumnos es esto que estamos haciendo, que se involucren, que creen conocimiento, ustedes son creadores de conocimiento, quieran o no, al momento de realizar una investigación ya están creando un nuevo conocimiento y eso es lo que buscamos, que ustedes no se queden como espectadores de ver qué es lo que pasa en otro país, sino que ustedes mismos puedan realizar sus actividades científicas. Y por eso pedí a Juvenal que hiciéramos este Journal Club para que se animen a quienes publiquen, tengan sus artículos, puedan hacer las siguientes ediciones para que compartan con sus compañeros qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo y no se desanimen. La investigación y la ciencia es un arte de persistir, resistir, insistir y Juve no me va a dejar mentir. Este trabajo ya tuvo varios frutos, entre ellos la validación de ese instrumento que casi deja tirado el proyecto porque le dijeron que ese instrumento no servía, pero haciendo un poco de insistencia se validó ese instrumento, se publicó ese instrumento en otra revista indexada también. Y ese es el mensaje que quiero decirles, no se desanimen. Aunque sea un proyecto pequeño, ustedes defiéndanlo como lo mejor del mundo, porque no saben hasta dónde pueden llegar. Entonces, muchas gracias, Juve, muchas gracias a Meuhat por la oportunidad y te dejo para que despidas. Sí, muchas gracias por el mensaje, doctor. Y así es, como menciona el doctor, o sea, es este trabajo, les digo, fue una idea que nació en cuarto semestre, o sea, hablando hace 3 semestres, fue publicado este año, pero pues básicamente, como menciona, así es la investigación. O sea, empieza desde una idea que tienes que ir desarrollando, ir defendiendo y ser consciente de que no importa si estás en primer semestre, no importa si estás en segundo, tercero o que ya estás pasando al internado, la investigación es fundamental para la formación del médico, no únicamente para la formación, sino para el desarrollo de este mismo. O sea, realmente dentro de de los ejes que tiene el médico es obviamente la práctica clínica, la docencia y la investigación. O sea, esos son los ejes que nosotros como médicos tenemos que seguir, al igual que es un apoyo muy grande para su currículum. O sea, realizar investigación, imagínense que ustedes el día de mañana publican o sea, y alguien los busca en PubMed, ¿no? Y que busquen su nombre y aparezca un artículo, eso les está dando un impulso muy grande, no únicamente, les digo, aquí a nivel académico, aquí a nivel UJAT, DAX, sino que a nivel, el día de mañana que ustedes quieran presentar en un hospital, no sé, llámese en un instituto nacional o etcétera, incluso dentro o fuera del país, el tener un artículo les va a ayudar muchísimo. O sea, les digo, no les digo que es muy fácil o que en 2 semanas van a publicar,
pero les digo que tienen que intentarlo. Anímense, esos trabajos a lo mejor que en proyecto de investigación dejaban ahí tirado por X o Y, cuando más para pasar la materia, denle un poquito más de seguimiento. Porque y realmente, bueno, eso igual como consejo, trabajen o en estas ideas que realmente les gusten o que realmente les llame la atención, porque es muy difícil trabajar en algo que a lo mejor no te termina de convencer, una idea que no te termina de convencer, así que les digo, busquen ideas que les gusten, lean, por ejemplo, si les gusta, no sé, la ginecología, léanse, vean el último Congreso Nacional Internacional de Ginecología, de qué se está hablando, y que digan, bueno, eso cómo lo puedo implementar en una población tabasqueña. Porque nosotros como investigadores no buscamos o no competimos directamente entre nosotros, competimos por encontrar un nicho. Y créanme que el nicho de la población tabasqueña o de un sureste mexicano hay mil y una oportunidades de los temas que ustedes quieran. Pues bueno, aquí está el link de la asistencia. También ya lo mandó, no me hizo favor Nelly de mandarlo al, aquí al chat de la sesión. Les pido por favor que manden o que contesten este link de asistencia a nosotros para que ya aquí por parte de AMEF podamos registrar esta actividad. Y les digo, en unos días también se les va a hacer llegar un forms para todos aquellos que ya tengan no únicamente un artículo, un trabajo, un cartel que hayan presentado, una ponencia oral que hayan presentado en algún congreso y quieran darle un poquito más de difusión por parte de la asociación, que digo, la asociación realmente es la asociación estudiantil de estudiantes de medicina más grande que hay aquí en Tabasco, así que no hay mejor lugar para darle difusión que aquí. Así que les va a hacer llegar un foro para que vayan inscribiendo sus ideas, sus trabajos y nosotros pues darle un espacio, ¿no? En este Journal Club que es, bueno, empezamos el día de hoy, pero que esperemos que continúe muchísimo más, ¿no? Y lo mismo que dice el doctor, a invitarlos a que participen no únicamente en actividades de aquí de SCOM o de investigación, sino por parte de mujer realizamos un gran número de actividades de las cuales pueden ser partícipes, como por ejemplo la Asamblea Nacional que va a haber ahorita en febrero, los que estén interesados a ir a Querétaro a representar a Mujer están invitadísimos, ya se hizo la invitación por parte de Amujad a los canales oficiales de esta. Y sin más que agregar, les digo, agradezco su participación el día de hoy, su asistencia, y los seguimos invitando a que hagan ciencia, que investiguen, a que pregunten el porqué de las cosas, el cómo, el para qué, y con esto pues a lograr grandes cosas, les digo. Que muchísimas gracias, igual agradezco a Nelly por el espacio de SCOM para participar en este Journal Club. Y obviamente igual agradecer a los demás autores de este artículo que tenemos ahí abajo la cita, que es a Jesús Arturo Solís Monteros, a la doctora Carla del Socorro Celorio Méndez, a la doctora Jorda Alvarado Mercer y a la doctora Cristel Guzmán, a la doctora Cristel Guzmán Prego. Así que muchísimas gracias a todos ellos que fueron parte de este trabajo y les digo, los invito al que quiera participar en este Journal Club o cualquier actividad del MOJAD o incluso de investigación, si gustan mandar un mensaje a mí, a los que quiero, saben que estamos para ustedes. Así que muchísimas gracias. Les solicito nada más que contesten este form de asistencia, por favor.